Muy buenas, hoy Revista del Motor está probando el nuevo Hyundai Ioniq 5N, un vehículo eléctrico de prestaciones deportivas, y lo digo con todas las letras. Hablamos de un modelo con 650 caballos, 770 Nm, motores en el eje delantero y el eje trasero que le dan tracción total, una batería de unos 88 kilovatios, de capacidad que le permiten recorrer algo más de 450 kilómetros de recorrido según ciclo WLTP, y un vehículo que viene con características de verdad muy deportivas. Hablamos de un precio de salida de 78.000 euros, que sí, que es mucho, pero también es mucho lo que ofrece este nuevo modelo de la marca coreana. Así que nos subimos a esta novedad y os intentamos contar todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, interior del Ioniq 5N. A ver, que tiene cosas del Ioniq 5, por supuesto, es un Ioniq 5. Pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar en las partes que no tienen que ver con el resto de los Ioniq 5, ¿vale? Así lo hacemos más cortito y nos dedicamos principalmente a la parte que más nos interesa. Vamos a empezar con el cuadro. Cuadro que fijaos qué pedazo de cuadro tenemos aquí, que parece el de un caza de combate, con todas las informaciones que tenemos disponibles. Ahí lo veis, ¿eh? Todo lo que podemos ver, consumos. Sí, lo estáis flipando, ¿verdad? Estáis flipando con los consumos. Bueno, pues sí, hemos hecho consumos pues en torno a los 22 kilovatios. Hemos hecho consumos en torno aquí a 23,5, que yo creo que es más parecido a la realidad que se puede hacer en una conducción normal. Y aquí el total que hemos hecho en estos días, ¿vale? Ojo, no está nada mal, porque hemos tenido momentos de emoción. Hemos tenido muchos momentos de emoción. Y hemos visto consumos medios en ese momento, que no eran tramos grandes, pero hemos tenido momentos de 35 kilovatios. Pero bueno, ahí veis que sí, que podemos tener consumos razonables con este pedazo de pepino. El cuadro puede cambiar dependiendo de si tenemos el modo Sport, el modo normal o el modo Eco. Ahí lo tenéis. Luego podemos modificar. Vamos a ir directamente a la parte de ajustes. Nos vamos al cuadro y aquí podemos seleccionar diferentes temas. Modo clásico, ahí lo tenéis. Modo simple. O modo N, que es el que teníamos puesto nosotros. Claro, ya que estamos aquí, bueno, lo suyo es ponerlo de ese modo. Y luego en los modos Classic tenemos el estilo A, el estilo B o el estilo C. Luego tenemos, bueno, diferentes elementos como el Power Boost, que lo tenemos aquí listo, según le damos al botón rojo del Engrid, ahí lo tenemos,
¡pum!, aparece el ready, aquí aparecerá la cuenta atrás y nos permitirá ir bastante rapidito. Y luego también cambié el cuadro cuando tenemos los modos Custom N, ¿eh? Ahí aparecen, ¿veis? Desconexión del, bueno, el SC modo Sport, ¿veis? Que aquí aparecen también la respuesta del motor, respuesta de la dirección y respuesta de la suspensión. Todo eso se puede configurar, ¿eh? Se puede configurar en los diferentes modos, ¿vale? Veis que cambié el cuadro, aparecen las levas y aparece la caja, la falsa caja en modo manual. ¿Qué os parece? Tiene un montón de detalles este coche que es una pasada. Aquí tenemos el porcentaje de batería. Aquí tenéis también el estado de la batería, también el tipo de carga que podemos hacer. Podemos hacer cargador de corriente continua o cargador de corriente alterna también. Le podemos decir que en corriente alterna, bueno, pues que haga carga programada, que establezca la corriente del cargador al 100%, ¿vale? Bueno, pues le decimos que reduzca el ajuste para continuar la carga. Estas son las cargas dirigidas. Como veis, es un vehículo que tiene muchísima información de lo que podemos hacer. También tenemos preacondicionamiento de la batería manual, no solo con el navegador que nos hace una ruta y que nos dice dónde cargar y con qué porcentaje de batería, y él mismo va ajustando el acondicionamiento de la batería, ¿no? Aquí también lo podemos activar, ¿vale? Nos dice que ya está optimizada y que ahora mismo, si hiciéramos una carga en corriente continua, tendríamos las máximas prestaciones, ¿eh? Y aquí nos dice dónde tenemos el punto de carga más cercano. No sé, ¿qué os parece? A mí me parece que este coche está muy bien, ¿eh? Fijaos que hemos tenido unos consumos bastante homogéneos. Ojo, sistema de infoentretenimiento que es actualizable, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos dos modos, en track y en battery. Aquí podemos optimizar la distribución del par, podemos también tener un pedal más deportivo, una sensación de pedal de acelerador más deportivo. Tenemos el modo en race, que enfría el motor y la batería al máximo para mejorar el rendimiento en la pista, ¿vale? También está disponible en el modo Sport o en los modos Custom, ¿vale? Aquí te dice que, bueno, que darle mucha caña en este modo puede reducir la vida útil de la batería. Lo vamos a quitar. Y luego tenemos este modo, el modo en Drift, que es para optimizar el control de tracción, simula también el embragar y desembragar típico antes de empezar a derrapar. O sea que hace, bueno, pues hace un programa específico para derrapar, para hacer drifteo, ¿vale? Ahora mismo él detecta que estamos parados, que estamos en una zona pública, y te dice directamente que aquí no lo puedes activar, cosa que de lo cual me alegro. Tenemos también el Entorque. Aquí podemos cambiar nuestra entrega de par, tanto para el eje delantero como para el eje trasero, y también medirlo, ¿eh? Tenemos una escala dual y unos indicadores, y aquí, bueno, pues nos va a indicar también la medición del pedal de acelerador, las temperaturas de batería y de motor, la presión sobre el pedal de freno, velocidades y par, ¿eh? Son gráficas que van a ir en ese sentido. Luego tenemos aquí, pues eso, el pedal de freno, indicador de porcentaje de presión. Aquí tenemos los circuitos, diferentes circuitos donde podremos movernos, tener la suerte de ir allí y de elegir un circuito y ver el temporizador. Se puede registrar de forma manual en un recorrido que nosotros hagamos, o se puede hacer directamente en un circuito que esté
en la base de datos. Y luego aquí, bueno, pues la aceleración, te mide de 0 a 100, así no tienes que estar pendiente cuánto es el resultado de medirlo de 0 a 100. Y luego tenemos aquí los modos customizados. Aquí tenemos la respuesta del motor, que en este caso lo tenemos en Sport y lo podemos poner en Eco, Normal, Sport o Sport Plus. La dirección en 3 modos, la suspensión también en 3 modos. El sonido lo tenemos en modo Ignition, que es la simulación del 2 litros turbo que tenía el i30 y el Kona N. Tenemos el Evolution, que es la versión del Concept Car que salió en el Project 74, creo recordar que era el que pudimos ver en Goodwood, y el Supersonic, que es otro sonido también de otro prototipo. Y el diferencial electrónico lo tenemos en modo Sport, el SC también desactivado, aunque realmente desactivado no está, pero bueno. Y luego tenemos aquí las fuerzas Gs y el Launch Control, que podemos activarlo para que salga como un auténtico misil. Créanme, es impresionante, pero no hace falta tampoco, vas a ganar un par de décimas. Y aquí tenemos otras opciones de rendimiento. El Launch Control, veis que aquí os explica todo, con el nivel que tengamos de grip. Si tenemos un bajo nivel de grip, él se adapta automáticamente. El N-Shift, con sonido de alerta, recrea la sensación de conducir, luego os lo enseñaré. El N-Active Sound, aquí tenemos, veis, supersónico, veis, aquí no era un concept car, eran aviones de caza. Aquí, por ejemplo, recomendación de usar el modo N cuando se detecta una señal de doble curva. Bueno, pues es lo que antes os había dicho. Y aquí el preacondicionamiento de la batería. ¿Qué os parece? El resto de funciones son exactamente las mismas que podemos encontrar en el resto de vehículos de Hyundai, con el último sistema del Blue Link y del resto de vehículos Ioniq 5N. En cuanto al interior, bueno, pues tenemos cositas, tenemos esta consola, que tenemos aquí unos apoyos, tenemos, bueno, la cámara, que la tenemos aquí accesible, ahí lo tenéis, que aparece la versión con los colores, con este azul tan chulo, pero es un Ioniq 5N, que tiene el detalle. Y la verdad es que la cámara, fijaos que ya está atardeciendo, pues tiene muy buena pinta. La verdad es que ponen cámaras bastante decentes. Hay otros fabricantes que ponen unas cámaras un poco peores. También tenemos aquí los sensores, el aviso de sensores, un USB, toma de 12 voltios y luego tenemos dos USB. El USB-C, que ya hemos visto en Kona, en Tucson, etcétera, ¿vale? Con carga y emparejamiento, ¿vale? Otro cargador ahí. Tenemos una guantera que no está refrigerada, pero sí está asistida, muy asistida. Fijaos, con muchísima capacidad. El diseño que sigue siendo el mismo, pero con mejores calidades. Fijaos, con este cuero sintético engomado y cosido, que es una auténtica pasada. Con este plástico que rodea todo el salpicadero hasta arriba, que es un plástico duro, pero que tiene esta trama que lo hace más áspero, que más agradable. Todo esto es blando, todo, que llega hasta la puerta. La puerta tiene una especie de cuero sintético blandito. Fijaos que llega aquí toda la puerta, todo esto es blandito. Fijaos qué pedazo de listón para abrir la puerta. Y además tiradores, nada de negro piano. Por cierto, negro piano, pues no hay mucho, ¿verdad? Maravilloso. Y tenemos, bueno, pues las bolsas rígidas de buena capacidad, que como veis, bueno, pues no nos podemos quejar. Más mandos aquí para apertura de la toma de carga, apertura del maletero, el auto hold, que lo tenemos ahí activado, y el freno de mano. Más cositas. Tenemos una consola más baja, que tenemos aquí un hueco bastante grande. Y luego tenemos estos posavasos que se pueden recoger y hacer que todo sea mucho más grande. Hasta ahí.
Y luego tenemos un apoyabrazos que tiene un hueco ahí bastante generoso, con un fondo de goma. Asientos que nos suenan, ¿verdad? Sí, sí, son muy parecidos, por no decir iguales, a los que tenía con AN o los que tenía el i30N, que son unos asientos absolutamente fantásticos. Eso sí, ajustes manuales. En lo que sí que se parece a un Ioniq 5 normal es en la capacidad, y aquí el Ioniq 5N gana, porque además de ser un coche, como luego veréis, bastante deportivo, es un vehículo también bastante polivalente y recoge las buenas hechuras del resto de la gama Ioniq 5, con mucho espacio longitudinal, con mucho espacio a nivel de altura y con soluciones muy polivalentes. Podemos abatir los asientos, podemos reclinarlos y también abatirlos para dejar una superficie completamente recta con respecto al suelo del maletero. Y tenemos también elementos como, por ejemplo, os lo voy a enseñar, un apoyabrazos bien hecho, y además fijaos cómo queda de recto con respecto al asiento, asientos acabados en alcantara, tejido similar a alcantara con cuero sintético. Ya sabéis que el Ioniq 5 es uno de los vehículos que empezó, bueno, pues sustituyendo muchos de sus plásticos y materiales por plásticos y sintéticos y textiles reciclados, sobre todo recogiendo botellas PET, etcétera, etcétera. Tenemos los anclajes Sofix colocados justo en la unión entre el asiento y el respaldo. Tendremos que poner nosotros las guías que vengan con nuestro sistema de reducción infantil. Y otra cosa, que disponemos, pues como la mayoría de los coches eléctricos, con un suelo completamente plano para podernos mover de un sitio a otro. Y este pedazo de techo solar que no podemos abrir y del que disponemos también unas cortinillas para poder hacerlo más agradable en los días de más calor. Me subo y os cuento más cosas de este Ioniq 5N plazas traseras. Bueno, y como veis, como buen eléctrico, mucho espacio. Fijaos que tengo aquí puesto el asiento en mi posición de conducción normal. Fijaos, prácticamente tengo un palmo con respecto a los asientos delanteros. Asientos delanteros que son muy deportivos, son asientos tipo bucket. Ya veis que no tenemos ningún aditamento, simplemente tenemos los elementos que tienen que ver con la seguridad, airbags y poco más. Protecciones que además están creadas en cuero sintético también, muy blanditas al tacto. El anagrama N, que me fascina que el anagrama N también aparezca por detrás. Y luego tenemos un final de consola que la verdad es que está muy bien, porque disponemos de dos conectores USB de tipo C, además de, bueno, pues un diseño que parece el diseño de una torre de algún circuito famoso, ¿eh? La verdad es que el asiento tiene una pinta fantástica. Fijaos, el reposacabezas queda perfecto. Yo tengo algo de distancia con el techo, el guarnecido lógicamente baja un poquito la altura del techo. Tenemos tiradores, tenemos perchas, tenemos salidas de aire. Las salidas, en vez de estar al final de la consola, están en el lateral, en el pilar B, que además tenemos control de flujo y dirección. Y fijaos, tenemos también cortinillas que prácticamente cubren todo el cristal. Maravilloso. Luz interior, temperatura de color más bien fría, una luz muy blanca. Y luego las calidades, pues en consonancia con las plazas delanteras, ¿eh? Buen plástico blandito, un panel muy grande, un tirador gigantesco. Y aquí tenemos, bueno, pues aparte de calefacción en los asientos de los extremos, elevalunas, etcétera, pues tenemos, ya digo, muchísimo espacio, incluso unas bandejas que no veréis habitualmente en vehículos similares. Lo que menos me ha gustado es que no puedo meter casi los pies debajo del asiento. Es verdad que el asiento va en una posición muy baja. Me gusta que vaya así, me gusta estar cerca del suelo. Siento el coche bastante más, por eso
yo voy más cómodo porque soy una persona alta y puedo meter los pies hasta el empeine más o menos. Es verdad que no noto mucha presión, pero bueno, hay coches que tienen más espacio. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, apertura eléctrica, 480 litros, ampliables hasta 1540, abatiendo los asientos traseros. Estamos ante un maletero que aquí tenéis argollitas para poner redes, tenemos una cubierta flexible y justo aquí debajo tenemos hueco suficiente para dejar pues algunas cosas, herramientas, los cables, etcétera, etcétera. Además tenemos la posibilidad de ponerlo en 2 niveles, aunque tenemos tantas cosas que en este caso no lo vamos a poder hacer. Se nota que es el maletero del resto de la gama Ioniq 5, que sí que puedes bajarlo, pero aquí tenemos demasiadas cosas y además tenemos un hueco ahí para todo el inversor y para la tracción total que no podemos cambiar. ¿Y tenemos algo delante? Pues no, delante no tenemos ningún hueco, solo tenemos una cubierta de motor. Vamos a conducir. Bueno, pues aquí estamos probando este Hyundai Ioniq 5N. A ver, ¿cómo decirlo? No tengo palabras. No tengo palabras porque fijaos que he visto pruebas, he visto vídeos de otros compañeros, de otros medios, por todo el mundo, haciendo un análisis de este coche, en circuito, de todo tipo. Y no tengo palabras. Veréis, hasta que he cogido el coche y he podido comprobar en mis carnes todo lo que decían esas pruebas, pero muchas cosas más, no he podido darme cuenta del tremendo cochazo que se ha marcado Hyundai con este Ioniq 5N. Veréis, no es un coche eléctrico que hace ruido de coche de carreras. Eso sería simplificarlo todo hasta demasiado. Sería simplificarlo todo hasta lo ridículo, porque es mucho más. Veréis, no solo es una evolución deportiva, y lo digo con todas las letras, evolución deportiva del Ioniq 5. Es que parecen coches completamente diferentes. Solo se parecen, como habéis visto, en algunos elementos del interior, pero en cuanto a tacto de conducción es como si estuviéramos hablando de coches completamente diferentes. No tienen nada que ver. De hecho, es un coche tan exageradamente deportivo y tan raro, por eso, porque ¿cómo va a ser deportivo un coche de 2,2 toneladas? Bueno, pues lo es. Bueno, pues es tan desmesurado todo, hasta que no lo pruebas no lo comprendes. Y cuando lo pruebas, no haces más que preguntarte cómo lo han conseguido. Porque, de verdad, yo le doy vueltas y me maravillo que solo lo hayan conseguido con software. Han conseguido simular lo que para mí es mucho más importante, no solo el funcionamiento de un motor de combustión, sino el funcionamiento de una caja de cambios de un vehículo deportivo y todo lo que supone una caja de cambios de tipo deportivo. Veréis, si alguno ha conducido un vehículo de carreras o un vehículo deportivo, sabrá que las cajas de cambios de tipo secuencial pues son cajas en las que se producen golpes que pueden ser incluso violentos en cada cambio de marcha. Pues lo han imitado. De hecho, hacen lo mismo. Es alucinante. Pero es que luego han imitado y han conseguido que tengamos la sensación de freno motor de un motor de combustión, que es alucinante. Ya no solo es que el motor suba de vueltas y que cuando demos a la leva para subir marcha, ¡pum!, nos pegue un golpe y tengamos esa sensación exactamente la misma que tenemos con un M3, que por cierto, M3 que he dejado ayer,
O sea, que tengo tan fresco lo que es llevar un coche de combustión deportivo que cuando me he subido al Ioniq 5N he flipado en colores. No solo eso, es que además, te imitan el corte de inyección. Te imitan el corte de inyección, que cuando llegas a las 8000 revoluciones, ¡pum! ¡Po, po, 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 po! Suena exactamente igual que cuando corta inyección un coche de combustión. Y frena, el coche deja de avanzar. O sea, es alucinante todos esos detalles que hayan conseguido que todos y cada uno de ellos funcione. Porque al final lo del ruido es lo de menos. Porque incluso si me apuráis, el ruido es lo que menos conseguido está. Se supone que imita al 2.0 turbo de los i30N y Kona N, pero suena muy sintetizado, ¿no? ¿Da el pego? Sí, pero si te fijas bien, se nota que es muy sintetizado. Lo verdaderamente alucinante es cómo han conseguido que este coche simule todo lo que rodea a un motor y una caja de cambios deportiva. Los golpes de la caja, los cambios de marcha, las reducciones, las revoluciones, la inercia, el freno motor, todo. Es brutal. Claro, es un coche eléctrico. No tenemos caja de cambios que cambie realmente. Los cambios se producen rapidísimamente. Entonces, claro, la sensación de deportividad es muchísimo mayor. Y para muestra, pues un botón. Vosotros me diréis a ver qué os parece este sonido y... ¡Ay! Se me olvidaba. También tenemos petardeos del tubo de escape, pero poned el volumen alto y os lo enseño ahora mismo. Es alucinante. Bueno, ¿qué? Habéis flipado, ¿verdad? Yo todavía estoy flipando. Por eso os digo que esta sensación se acompaña además de otras sensaciones que son más palpables, más medibles, como un agarre mecánico brutal, gracias a unos neumáticos sobre llanta de 21 que dan un agarre espectacular, además homologados especialmente para este vehículo. Unas suspensiones controladas electrónicamente, que además son más grandes que las que puede llevar un Ioniq 5, con lo cual, bueno, pues aguantan más fuerzas y son más resistentes y sobre todo tienen unos tarados mucho más firmes. No es un coche insufrible, no es un i30, no es, perdón, un i20N para, digamos, comparar en dureza. Es un coche suficientemente confortable como para que lo usemos en el día a día y además lo es con un tarado de suspensión perfecto. En el modo más eco o confortable vamos a tener un tarado de suspensión muy confortable, el coche incluso con cierto balanceo para el día a día perfecto. Cuando ponemos los modos más deportivos se nota la dureza, se nota que va calcando todas las cositas de la carretera, todos los grumitos, como digo yo, y se nota que el coche se convierte más en coche de ir buscando con el hocico, ¿no? Sobre todo cuando le indicamos con la dirección. Una dirección que no tiene desmultiplicación variable con respecto a la velocidad,
pero sí que tiene un tarado muy fino, muy firme, muy directo, y eso nos va a permitir jugar mucho, y esa es la palabra, es que con este coche se juega y se divierte, porque sin complejos sistemas de dirección trasera, etcétera, etcétera, han conseguido hacer un coche sorprendentemente ágil. Es que recordemos que este coche tiene las dimensiones, casi las dimensiones, de un Tucson. Y parece un compacto por cómo se mueve. O sea, no puede ser más alucinante. De verdad. O sea, nada de subviraje. El coche entra en las curvas que parece una auténtica bestia. Y luego, a ver, los 650 caballos. Pues los tenemos durante un ratito, es decir, los 10 segundos que damos al botón NGB, el botón rojo que os he enseñado antes, para disfrutar de esos 650 caballos, que es curioso, a mí me ha pasado, que llevaba los modos deportivos y estaba jugando con el ruido del motor, las reducciones, los petardeos, le he puesto el NGB, he acelerado, ¡wup! Y de repente se ha desconectado todo, el coche se ha vuelto un cohete supersónico eléctrico silencioso y me ha sorprendido que tenga ese detalle. Y tiene sentido que desconecte todos los artilugios de ruiditos para que te centres en que esos 10 segundos vas a acelerar con 650 caballos. Ojo, que este coche acelera muy rápido y alcanza velocidades muy altas, así que tenedlo en cuenta. Pero, fijaos, de todo lo bestia que me parece este coche acelerando, de los nada menos que 609 caballos y 770 Nm de par que tenemos disponibles sin el botoncito, que no son moco de pavo, os tengo que decir que es de los coches que más sensación de aceleración me han dado, y eso que coches eléctricos los hemos probado más potentes. Bueno, pues este me da más sensación de aceleración. No sé si es por la inmediatez, no sé si es por cómo tracciona, pero el caso es que me ha dejado más patidifuso, me encanta esta palabra, mucho más patidifuso que otros coches que aceleran mucho, pero que yo me he quedado como un poco... tampoco es para tanto, ¿no? Me esperaba más. Y allí digo con más potencia, por ejemplo un Porsche Taycan. El Porsche Taycan me pareció que para los 700 y pico caballos que tenía aceleraba, pero no aceleraba mucho más que un Tesla S Plaid, por ejemplo. Es verdad que el Plaid es mucho más potente, pero las sensaciones y las cifras están ahí, están más o menos a la par. No sé, no me pareció. No me digáis por qué. Este me parece como que es más intenso. Menos potente, pero como que tiene más intensidad, más inmediatez. Es todo como más ¡pum! ¿Sabes? No sé. Es que me ha gustado mucho este Ioniq 5N. Y luego, los frenos. Ahí os voy a decir que habrá gente que no le gusten estos frenos. ¿Y sabéis por qué no le van a gustar? Porque jamás han conducido un coche verdaderamente deportivo. O mejor aún, un coche de carreras. Tenemos el típico tacto de coche de carreras. Frenos que hay que frenar, sin miedo, con fuerza, a fondo. Como si fueras a sacar, como decían mis monitores de conducción deportiva, como si quisieras sacar el pie por delante del eje delantero. Y es verdad, no son súper dosificables, pero tienes que frenar ahí, con ganas, que tú lo notes. Tienes que frenar con ganas. Una vez que vences la primera parte del freno que parece que no frenan, ojo, los discos de 400 delante y 360 detrás empiezan a hacer su trabajo y detienen el coche, y vaya que lo detienen. De hecho, el tacto de freno me parece espectacular para un coche de este tamaño y de este nivel de inercia, que puede alcanzar unos niveles de inercia
enormes, porque es una masa que corre mucho. Dicho esto, poco que decir de los motores. Al final tenemos un motor delantero y otro trasero, de los que controlamos muchos elementos y mucha información, ya no solo del desempeño, ¿no? Del nivel de tracción, etcétera, etcétera, sino incluso de su temperatura. Además, tenemos un sistema de refrigeración que además optimiza el rendimiento de los motores para que, según el programa de funcionamiento elegido, tengamos la máxima capacidad de ambos y no solo de la batería. Muy pensada para cargas rápidas, como digo yo, de cargar y disfrutar. Y eso se nota muchísimo que lo han diseñado así. No se han dado con tonterías. Han dicho, este coche carga tanto corriente alterna, tanto corriente continua. ¡Pum! Y de hecho, en el menú han desaparecido todos los menús en los que tú puedes regular la carga en alterna. Déjate de leches. Lo que queremos es disfrutar. ¡Pum! Carga continua. A correr. Porque es que es un coche, insisto, es un coche tan orientado a ser disfrutado en circuito, que es que además nos han cortado un pelo los señores de Hyundai. Han dicho, vamos a hacer un coche eléctrico de circuito. Y seguro que, bueno, me hubiera encantado estar en las reuniones creativas cuando estaban pensando el producto, cuando alguien dijo, venga, vamos a hacerlo con un Ioniq 5. Lo hemos hecho con un Kona y nos salió bien, venga, vamos a hacerlo con un Ioniq 5. Y uno seguro que dijo, no hay bemoles. ¿Cómo que no? Pues aquí lo tenéis. Alucinante. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba un poquito diferente del Ioniq 5N. Diferente porque no hemos tenido muchos días para grabar. De hecho, hemos tenido poquísimos, casi día y medio. Y porque queríamos contar aquel aspecto más importante de este coche, que es la conducción, que es el disfrutar al volante. Espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado, por favor, dadle un like. Y solo me queda desear que estéis todos muy bien, que tengáis trabajo, salud, esto lo primero, y que también lo tenga vuestra familia, amigos y allegados. Y que nos veamos aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.